Causación. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. Azar no es sino un nombre para una ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada escapa a la ley, el Kybalión. El sexto gran principio hermético, el principio de causa y efecto, encierra la verdad de que la ley compenetra el universo, que nada sucede por azar, que azar es meramente un término que indica una causa existente, pero no reconocida o percibida, que los fenómenos son continuos, sin interrupción o excepción. El principio de causa y efecto subyace a todo pensamiento científico, antiguo y moderno, y fue enunciado por los instructores herméticos en los días tempranos, aunque desde entonces han surgido muchas y muy variadas disputas entre las escuelas de pensamiento. Estas han versado principalmente sobre los detalles de la operación del principio y a menudo sobre el significado de ciertas palabras. El principio subyacente de causa y efecto ha sido aceptado como correcto por prácticamente todos los pensadores del mundo, dignos de ser llamados así. Pensar de otro modo sería arrebatar los fenómenos del universo del dominio de la ley y el orden y relegarlos al control del algo imaginario a lo que los hombres han llamado casualidad. Una poco de reflexión le mostrará a cualquiera que en realidad no existe tal cosa como la casualidad pura. Webster define la palabra azar como sigue: un supuesto agente o modo de actividad diferente de una fuerza, ley o propósito. La operación o actividad de tal agente, el supuesto efecto de tal agente, un acontecimiento, accidente, etc. Sin embargo, una breve consideración mostrará que no puede haber un agente tal como el azar, en el sentido de algo fuera de la ley, algo fuera de la causa y el efecto. ¿Cómo podría haber algo en el universo de los fenómenos que actuara independientemente de sus leyes, su orden y su continuidad? Algo así sería enteramente independiente de la tendencia ordenada del universo y por tanto superior a ella. No podemos imaginar nada que esté fuera de la ley con excepción del todo, y esto porque el todo es la ley en sí. No hay sitio en el universo para algo externo e independiente de la ley. La existencia de algo así haría todas las leyes naturales inefectivas y sumiría el universo en el desorden caótico y la ausencia de la ley. Un examen cuidadoso mostrará que casualidad es meramente una forma de llamar un suceso que se relaciona con causas oscuras, causas que no podemos percibir, causas que no podemos entender. La palabra casualidad conlleva la idea de acaecer, como la caída de los dados. Y la idea es que la caída del dado y muchos otros acontecimientos son meramente un acontecimiento sin relación con causa alguna. Y este es el sentido en que se emplea generalmente el término. Pero cuando la cuestión se examina de cerca, se ve que no hay ninguna casualidad en la caída del dado. Cada vez que cae un dado y muestra un cierto número, obedece a una ley tan infalible como la que gobierna la revolución de los planetas alrededor del Sol. Detrás de la caída del dado hay causas o cadenas de causas que corren hacia atrás más lejos de lo que la mente puede seguirlas. La posición del dado en la caja, la cantidad de energía muscular ejercida en el lanzamiento, la condición de la mesa, etc. Son todas causas cuyo efecto puede verse.
Y detrás de estas causas visibles hay cadenas precedentes de causas invisibles, todas las cuales inciden en el resultado de la tirada. Si se lanzase un dado un gran número de veces, se encontraría que los resultados para cada número serían aproximadamente iguales. Esto es, que habría una cantidad igual de un punto, dos puntos, etcétera, que hubieran quedado en la parte de arriba. Si se lanza una moneda al aire, puede caer de cara o cruz, pero si se hace un número suficiente de lanzamientos, las caras y las cruces se nivelarán aproximadamente. Esta es la operación de la ley del promedio, pero tanto el promedio como el lanzamiento sencillo se someten a la ley de causa y efecto. Y si fuéramos capaces de examinar las causas precedentes, se vería claramente que bajo las mismas circunstancias y en el mismo momento habría sido simplemente imposible que el dado cayera de otro modo que como lo hizo. Dadas las mismas causas, seguirán los mismos resultados. Hay siempre una causa y un porqué para todo evento. Nada sucede nunca sin una causa, o más bien sin una cadena de causas. Algunas personas se confunden al considerar este principio porque no pueden explicarse cómo una cosa puede causar otra cosa, esto es, ser la creadora de la segunda cosa. De hecho, ninguna cosa puede causar o crear nunca otra cosa. El principio de causa y efecto trata meramente con los eventos. Un evento es lo que viene, llega o sucede como resultado o consecuencia de algún evento precedente. Ningún evento crea otro evento, solo es un eslabón precedente en la gran cadena ordenada de eventos que fluyen de la energía creativa del todo. Hay continuidad entre los eventos precedentes, consecuentes y subsiguientes. Existe una relación entre todo lo que ha pasado antes y todo lo que sigue. Una piedra se desprende de la ladera de una montaña y aplasta el techo de una cabaña en el valle de abajo. A primera vista consideramos esto como un acto de azar, pero al examinar el asunto nos encontramos detrás una larga cadena de causas. En primer lugar está la lluvia que ablandó la tierra que soportaba la piedra y le permitió caer. Entonces detrás está la influencia del sol, otras lluvias, etcétera, que separaron gradualmente el pedazo de roca de una más grande. Están además las causas que condujeron a la formación de la montaña y su elevación por convulsiones de la naturaleza y así sucesivamente ad infinitum. Del mismo modo, podríamos seguir las causas detrás de la lluvia, etc. También considerar la existencia del techo. En breve nos encontraríamos luchando por desenredarnos de una malla de causa y efecto que nos tendría atrapados, igual que un hombre tiene 2 padres y 4 abuelos y 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos, y así sucesivamente hasta calcular, digamos, 40 generaciones. Y el número de ancestros asciende a muchos millones. Así sucede con el número de causas detrás del más trivial evento o fenómeno, tal como el paso de una partícula de hollín delante de nuestros ojos. No es un asunto sencillo seguir la huella de esta partícula hasta el periodo primitivo de la historia del mundo, cuando formaba parte de un voluminoso tronco de árbol que posteriormente fue convertido en carbón, y así sucesivamente hasta la partícula de hollín que pasa ahora ante nuestros ojos en su camino a otras aventuras. Una poderosa cadena de eventos, causas y efectos la trajo a su condición presente y el último no es sino uno más de la cadena que conducirá a producir otros eventos dentro de cientos de años. Una de las series de eventos surgidas del diminuto pedacito de hollín fue la escritura de estas líneas que hizo que el mecanógrafo ejecutase cierto trabajo, que el lector de pruebas hiciese lo mismo y que hará surgir ciertos pensamientos en la mente del lector y las de otros que a su vez afectarán a otros y así, y así, y así. Más allá de la capacidad del hombre para pensar,
y todo a partir del paso de un diminuto pedacito de hollín, lo que muestra la relatividad y asociación de las cosas, además del hecho de que no hay grande, no hay pequeño, en la mente que todo lo causa. Detengámonos a pensar un momento. Si ciertamente, si cierto hombre no hubiera encontrado a cierta doncella en la oscura edad de piedra, quien está leyendo estas líneas no estaría aquí. Y quizá si la misma pareja hubiera fallado en encontrarse nosotros, los que ahora escribimos estas líneas, tampoco estaríamos aquí. Y el acto mismo de escribir por nuestra parte y el acto de leer por la del lector afectará no solo la vida, las vidas respectivas de los involucrados, sino que también tendrá un efecto directo o indirecto sobre muchas otras personas que viven ahora y que vivirán en los tiempos venideros. Todo pensamiento que concebimos, todo acto que ejecutamos, tiene resultados directos o indirectos que encajan en la gran cadena de causa y efecto. Por diversas razones, no deseamos entrar en consideraciones acerca del libre albedrío o el determinismo. Entre estas, la principal es que ninguno de los lados de la controversia es enteramente correcto. De hecho, de acuerdo con las enseñanzas herméticas, ambos lados son parcialmente correctos. El principio de polaridad muestra que ambas son medias verdades, los polos opuestos de la verdad. Las enseñanzas dicen que un hombre puede ser a la vez libre y estar obligado por la necesidad, dependiendo del significado de los términos y la altura de verdad desde la que se examine la cuestión. Los antiguos escritores lo expresan así: cuanto más lejos del centro está la creación, más atada está; cuanto más cerca al centro, más cerca está de ser libre. La mayoría de la gente es más o menos esclava de la herencia, el entorno, etcétera, y manifiesta muy poca libertad. Está arrastrada por las opiniones, costumbres y pensamientos del mundo externo, y también por sus emociones, sentimientos, humores, etcétera. No manifiesta ningún dominio digno de ser llamado como tal. Repudia indignada esta aseveración diciendo: bueno, ciertamente soy libre de actuar y hacer como me place. Hago justamente lo que quiero hacer, pero evitan explicar de dónde surge el quiero y el me place. ¿Qué les hace querer hacer una cosa en vez de otra? ¿Qué hace que les plazca hacer esto y no hacer aquello? No hay un porqué a su placer y querer. El maestro puede cambiar estos placeres y quereres por otros en el extremo opuesto del polo mental. Él es capaz de querer en vez de querer porque algún sentimiento, humor, emoción o sugestión del medio ambiente le hagan surgir una tendencia o deseo de hacerlo de tal modo. La mayoría de las personas es arrastrada como la piedra que cae obediente al entorno, las influencias externas, los humores internos, los deseos, etcétera, por no hablar de los deseos y voluntades de otros más fuertes que ellos. La herencia, el ambiente y la sugestión que los arrastran sin oponer resistencia o ejercer su voluntad, movidos como peones sobre el tablero de ajedrez de la vida. Juegan su papel y son dejados de lado cuando el juego ha concluido. Pero los maestros, conociendo las reglas del juego, se elevan por encima del plano de la vida material y, situándose en contacto con los poderes superiores de su naturaleza, dominan sus propios humores, caracteres, cualidades y polaridad, así como el ambiente que los rodea, y se convierten en jugadores en el juego en vez de peones, causas en vez de efectos. Los maestros no escapan a la causalidad de los planos superiores, pero se ajustan a las leyes superiores y dominan las circunstancias en el plano inferior. Forman así una parte consciente de la ley en vez de ser simples instrumentos ciegos,
mientras sirven en los planos superiores, rigen en el plano material. Pero en lo superior y en lo inferior la ley siempre está en operación. No hay tal cosa como el azar. La diosa ciega ha sido abolida por la razón. Ahora somos capaces de ver con la mirada aclarada por el conocimiento de que todo está gobernado por la ley universal, de que el número infinito de leyes no es sino una manifestación de la única gran ley, la ley que es el todo. Es cierto, en verdad, que ni un gorrión cae sin que lo advierta la mente del todo, que incluso los cabellos de nuestra cabeza están numerados, como han dicho las escrituras. No hay nada fuera de la ley, nada que suceda es contrario a ella. Y sin embargo, no debe cometerse el error de suponer que el hombre no es sino un autómata ciego, ni por asomo. Las enseñanzas herméticas dicen que el hombre puede usar la ley para superar las leyes y que lo superior siempre prevalecerá contra lo inferior, hasta que al final haya alcanzado la etapa en la que busque refugio en la ley misma y haga escarnio de las leyes fenoménicas. ¿Es capaz el lector de aprender el significado interno de esto?